A mis 68 años jamás pensé que mi cumpleaños lo pasaría tirada en el suelo polvoriento de un garaje olvidado oliendo a aceite viejo, mientras las palabras hirientes de mi hijo me retumbaban en la cabeza. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te serviría de nada. Esa noche, con las mejillas empapadas de lágrimas y los dedos temblando, giré una llave oxidada en una cerradura gastada, sin imaginar que detrás de esa puerta se ocultaba el mayor secreto de mi esposo. Nunca creí que a mi edad acabaría durmiendo en un garaje abandonado, rodeada por el olor a grasa y años de polvo. Sin embargo, ahí estaba estremecida en la penumbra, sosteniendo una llave extraña entre las manos y con los ojos nublados de llanto, mientras las frases crueles de mi hijo seguían martillando en mi mente. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Todo comenzó 3 semanas después del funeral de Ricardo, mi compañero por 42 años. En la oficina del licenciado Salgado, aún llevaba el mismo vestido negro del entierro, mientras Andrés, mi hijo Gio, lucía impecable en su traje a la medida. El abogado parecía inquieto al prepararse para leer el testamento. A mi hijo Andrés Méndez le dejo nuestro departamento en la Ciudad de México y mi portafolio principal de inversiones. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Y casi como si fuera un detalle sin importancia, añadió: a mi querida esposa Teresa Méndez le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial, Niatro 120, el garaje y todo su contenido. Un garaje. Después de 42 años de matrimonio, Ricardo me dejaba un garaje. Me quedé tan aturdida que no pude reaccionar. Demasiado confundida para preguntar nada. Sentí la mano de Andrés en mi hombro, apretando con demasiada fuerza mientras se inclinaba para susurrar: no te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que estés bien. No tenía ni idea de lo que esas palabras significaban en realidad. Esa misma noche, al volver al penthouse con vista a la ciudad que Ricardo y yo compartimos durante 15 años, Andrés dejó mi maleta en la entrada. Creo que sería mejor si buscas otro lugar donde quedarte, mamá. El penthouse ahora es mío. Está en el testamento. El tono de su voz era frío, ese tono de negocios que había perfeccionado a lo largo de los años. Mañana vienen unos colegas para planear la remodelación de la oficina de papá y necesito empezar a hacer cambios. Pero ¿a dónde voy a ir? Mi voz apenas salió pequeña, quebrada. Andrés se encogió de hombros con una indiferencia cruel. Puedes quedarte un tiempo con tía Beatriz, o siempre te queda ese garaje que papá te dejó. Su risa me atravesó como un cuchillo. ¿Por qué te dejó esa chatarra? Es un misterio para mí. ¿Qué harás con eso? Abrir un taller mecánico a tu edad, sentí algo romperse dentro de mí. Intenté decirle que necesitaba tiempo, que no podía marcharme así de repente. Fue entonces cuando dijo las palabras que me marcaron para siempre. No eres más que una viejita inútil, mamá. ¿Qué harías con una verdadera herencia? Papá sabía que no te serviría de nada. La crueldad fue tan inesperada, tan lejana al hijo, que creí haber criado que me quedé sin voz. Simplemente tomé mi maleta, mi bolso y la llave que el licenciado Salgado me había entregado tras la lectura, y me fui. Conduje sin rumbo por la ciudad, las lágrimas empañando mis ojos. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo no vi en qué se había convertido mi hijo? Las preguntas giraban en mi cabeza hasta que llegué a una calle desconocida en la zona industrial, donde me encontré frente a un garaje descuidado, con un candado oxidado. Mi mano tembló al introducir la llave. La puerta rechinó al abrirse, y el haz de mi linterna cortó décadas de oscuridad. Y entonces me quedé helada. El interior no estaba lleno de basura ni de herramientas viejas como imaginaba. Frente a mí
Había 3 autos cubiertos con sábanas colocadas con sumo cuidado. Pero lo que me detuvo el corazón fue lo que distinguí la parrilla plateada inconfundible de lo que parecía ser un Aston Martin clásico. Con dedos trémulos retiré la sábana del primer coche, revelando un DB5 de 1964 en un impecable tono plata, idéntico al que Sean Connery conducía en las películas de James Bond, que tanto fascinaban a Ricardo. El coche brillaba como recién salido de fábrica, no como si hubiera estado abandonado en ese garaje sombrío durante años. «Ricardo», susurré al vacío. «¿Qué estabas haciendo?» En más de 4 décadas de matrimonio, mi esposo jamás mencionó coleccionar autos. Nunca hubo señal alguna de esa pasión, de esa inversión secreta, de esa doble vida. El segundo vehículo era un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing de 1956 con sus icónicas puertas de ala de gaviota y líneas tan elegantes que hasta mis ojos inexpertos pudieron reconocer. Y el tercero, un Ferrari 275 GTB 4 de 1967, cuyo rojo intenso me recordó al vino que Ricardo pedía en nuestros aniversarios. Cada automóvil tenía un folder de piel con documentos, títulos de propiedad y registros de mantenimiento. Aunque no era experta, comprendí que no eran simples coches bonitos, eran verdaderas joyas de museo. Entonces vi un sobre pegado a la pared, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Ricardo. A un costado había un interruptor que al encenderlo reveló que ese no era un garaje cualquiera. El lugar estaba equipado profesionalmente con aire acondicionado, piso especial y sistemas de seguridad. No era un edificio abandonado, era un santuario automovilístico planeado con esmero. Me senté en un sillón de piel junto a la pared, el sobre pesado entre mis manos. Con el corazón acelerado lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Teresa, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y descubriste lo que he considerado mi último regalo para ti. Las primeras palabras de Ricardo me hicieron temblar. Inspiré profundamente y seguí leyendo. Primero tengo que decirte cuánto lamento el shock y la confusión que debes estar sintiendo ahora. El propósito de este secreto no fue herirte, sino resguardar lo que estaba preparando para tu mañana. Una lágrima me resbaló por la mejilla. Ricardo siempre me protegió, pero jamás imaginé hasta dónde. Hace 6 años, cuando recibí el diagnóstico, los médicos me dieron como máximo 5 años. Les gané 1, pero sabía que nuestro tiempo se acortaba y tenía que asegurar que cuando yo faltara, tú estuvieras a salvo. Interrumpí la lectura para contener el llanto. Aquello de insuficiencia cardíaca progresiva fue un golpe devastador. Sin embargo, Ricardo lo minimizaba, asegurando que todavía nos quedaba camino. Nunca supuse que desde el principio estaba organizando su despedida. Sé que te preguntarás por el testamento y por qué dejé nuestra casa por Andrés y no a ti. Créeme, esa decisión me quitó más sueño que la enfermedad. Me temblaron tanto las manos que debí apoyar la carta en el suelo. En la última década vi a nuestro hijo transformarse. Aquel joven ambicioso que criamos se volvió alguien más duro, más calculador de lo que yo hubiera deseado. Temí lo que podría ocurrirte si les dejaba todo a ambos, o incluso si repartía por partes iguales. Andrés habría hallado la forma de manejar los bienes, de administrar tu parte para tu beneficio, como diría él. Otra lágrima cayó sobre el papel y corrió un poco la tinta. Lo he oído hablarte cuando cree que no lo escucho, ignorando lo que opinas y lo que necesitas. No imaginé que Ricardo también se hubiera dado cuenta. Siempre le encontraba excusas al tono despectivo de Andrés. Estrés del trabajo, me repetía. Por eso dispuse esta herencia a propósito. Andrés recibió lo que él considerará lo visible, el penthouse,
Las inversiones evidentes, los símbolos de estatus. Pero lo que tienes ante tus ojos, amor mío, es la riqueza real. Solo estos 3 autos valen alrededor de 12 millones. ¿12 millones? Observé las 3 máquinas silenciosas con sus superficies brillantes, reflejando las luces del techo. Me parecía imposible. Los documentos confirmarán que son originales y encontrarás el contacto de Carlos del Bosque, mi distribuidor y asesor de confianza, para estas compras. Él puede ayudarte con lo que decidas. Seguí leyendo. Cada línea destapaba el plan minucioso de Ricardo. Pero los autos son apenas el comienzo. En la caja fuerte detrás de nuestra foto en San Miguel de Allende, la clave es nuestra fecha de aniversario. Ahí hallarás los papeles de varias propiedades de inversión adquiridas en los últimos 6 años, todas dentro de un fideicomiso que pasa a tu nombre al momento de mi fallecimiento. También verás información de cuentas bancarias que te permitirán vivir con comodidad el resto de tu vida. Me puse de pie con dificultad y caminé hacia la fotografía enmarcada. Ricardo y yo en la calle Aldama riéndonos, mientras un músico ambulante nos serenaba durante nuestro viaje por los 35 años de matrimonio. Con un clic suave la caja fuerte se abrió al marcar la fecha de nuestro aniversario. Dentro un folder grueso y varias memorias USB rotuladas. El documento principal decía «Inventario completo de bienes para Teresa Méndez». Lo abrí y tuve que sentarme. Columnas de números y descripciones de propiedades bailaban ante mis ojos. Edificios de departamentos en Guadalajara. Un local comercial en Monterrey. Un pequeño viñedo en la zona de Baja California. Portafolios de acciones, bonos, inversiones. El total al final de la página me dejó sin aliento. Regresé a la carta con las manos temblorosas. Sé que todo esto te abruma y siento haberlo mantenido reservado. Al principio fue una manera de no dejarme consumir por la ansiedad del futuro. Pero a medida que el portafolio crecía, supe que revelarlo antes de tiempo podía ponerte en riesgo si Andrés llegaba a conocer la magnitud de estos bienes. Ricardo lo entendió. Previó exactamente lo que ocurriría. Anticipó la reacción de Andrés. Siempre he pensado que el carácter se muestra con nitidez cuando hay herencias de por medio. Andrés está recibiendo una prueba tanto como un legado. Y tú, mi amor, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida como elijas, sin deber favores a nadie. Todo mi amor ahora y siempre. Ricardo. Abracé la carta mientras las lágrimas me corrían sin freno. Tras 42 años de matrimonio creía conocerlo todo de mi esposo. En cambio, estaba descubriendo recién ahora la hondura de su amor y su previsión. La ironía me atravesó. Horas antes mi propio hijo me había echado de lo que yo creía mi casa, llamándome viejita inútil, convencido de haberse quedado con la parte valiosa. Qué equivocado estaba en todo. Aquella primera noche dormí en un sofá de piel que encontré en una oficinita contigua. Al amanecer descubrí lo bien calculado que Ricardo lo dejó todo. La oficina tenía un baño con regadera, un mini refrigerador con agua y víveres básicos, e incluso un closet pequeño, con varias mudas de mi talla, aún con etiquetas. Con la luz del día se notó que el garaje no era ningún abandono, sino una instalación renovada con esmero. Lo descuidado por fuera era una trampa deliberada para ocultar lo que había dentro. Tras un desayuno sencillo, marqué el número de Carlos del Bosque que Ricardo había indicado en su carta. Contestó al segundo timbrazo. Señora Méndez esperaba su llamada. Primero, por favor, acepte mi pésame por su pérdida. Ricardo no era solo un cliente, sino un amigo. 2 horas más tarde, llegó un caballero elegante de unos 60 y tantos. Carlos del Bosque era tal cual su voz, canoso, impecable, con un saco de tweed con coderas de piel.
Su marido empezó a comprar estos vehículos hace más o menos 6 años. Me explicó. Fue muy metódico. Cada compra fue investigada a fondo por su autenticidad, origen y potencial para invertir. ¿Pero por qué autos? Le pregunté, aún intentando conciliar esa pasión con el hombre que creí conocer por completo. Carlos sonrió con cordialidad. Una vez me explicó que los autos eran bienes que se podían tocar, hermosos y capaces de alegrarte solo con mirarlos. A diferencia de las acciones o bonos, podían disfrutarse de muchas maneras como piezas de arte, maravillas de la ingeniería, recuerdos históricos y también como inversiones. Él deseaba dejarte algo tangible, algo que pudieras ver y palpar, no solo cifras en una hoja. Se me formó un nudo en la garganta al escuchar cómo pensaba Ricardo. Era tan propio de él, práctico, pero profundamente atento. La colección ahora vale más o menos 12 millones como Ricardo le indicó en su carta, continuó Carlos. Pero su valor ha seguido aumentando constantemente. Estos modelos en particular son considerados las mejores inversiones en el mundo de los autos de colección. ¿Y qué debo hacer con ellos?, pregunté. Lo que usted quiera, señora Méndez. Puede venderlos por separado o en conjunto. Puede guardarlos como inversión o incluso conducirlos, aunque eso disminuiría un poco su valor. No hay prisa para decidir. Ricardo pagó el almacenamiento y el mantenimiento seguro por los próximos 5 años. Pasé los días siguientes revisando los documentos que Ricardo había dejado, entendiendo poco a poco la magnitud de sus movimientos financieros secretos. Además de los autos, había reunido una red impresionante de propiedades e inversiones que generaban ingresos, todas preparadas para transferirse a mi nombre, sin complicaciones, tras su muerte. Un documento en particular captó mi atención: las escrituras de una casa modesta pero encantadora en Playa del Carmen, ese lugar costero al que habíamos viajado varias veces y que siempre nos robaba sonrisas. Según los papeles, Ricardo la había comprado hace 4 años amueblada y lista para habitar. Yo tenía una casa, una verdadera casa, no solo este garaje, por muy valioso que fuera su contenido. Al caer la noche, mi teléfono mostró el número de Andrés en la pantalla. Dudé, pero contesté. «Mamá, ¿dónde está?» Su voz sonaba molesta, no preocupada. «Tía Beatriz dice que no la ha visto». «Estoy bien, Andrés», respondí con calma. «Encontré un lugar para quedarme. Bueno, necesito que venga a recoger el resto de sus cosas del penthouse. Los decoradores empiezan mañana y todo debe salir. Ni una disculpa ni una palabra de remordimiento, solo órdenes y desdén». «Entiendo», dije sintiendo una serenidad extraña. «¿Y cuándo le vendría bien? Mañana por la mañana, antes de las 9. Tengo juntas todo el día». Miré los documentos esparcidos, prueba del amor y la previsión de Ricardo. Pensé en el hijo capaz de expulsar a su madre por conveniencia. Y tomé una decisión. «Ahí estaré», afirmé. Al día siguiente, llegué al penthouse a las 8:45 en punto, cuidando mi presentación. Usé una de las mudas nuevas del closet del garaje, un traje sastre sencillo, pero elegante azul marino que me quedaba perfecto. Andrés abrió la puerta con el teléfono pegado al oído. Apenas levantó la vista. El lugar ya parecía distinto, vacío, frío. Varias de mis decoraciones habían desaparecido y las fotos familiares del pasillo habían sido retiradas. Por fin, dijo, empaqué la mayoría de sus cosas personales. «Los decoradores estarán aquí a las 9:30, así que tenemos que ser rápidos». Ni un saludo ni una pregunta sobre dónde pasé la noche tras echarme. Solo la prisa por sus propios planes. «Buenos días a ti también, Andrés», respondí con una voz más firme de lo esperado. «Veo que ya empezaste a decorar». Él se encogió de hombros y me condujo a la recámara principal, donde varias cajas estaban apiladas.
No tiene caso esperar. El lugar necesita una renovación completa para que valga más. Para que valga más, repetí. Planeo venderlo en algún momento, es demasiado grande para una sola persona y el mercado está bien ahora. Creo que lo voy a renovar, disfrutar un tiempo y después venderlo para obtener una buena ganancia. El desprecio casual por la casa que Ricardo y yo construimos juntos me atravesó, pero solo asentí. Ya veo. Y las cosas de Ricardo, Andrés señaló con desgana hacia unas cajas en la esquina. Me quedé con su Rolex y la colección de mancuernillas. El resto es ropa y cosas viejas. Llévate lo que quieras, lo demás lo donaré. Cosas viejas, repetí en voz baja acercándome. Dentro de la primera caja hallé los libros favoritos de Ricardo, su colección de plumas fuente antiguas y el suéter que le regalé la Navidad pasada, que aún olía a él. Cada objeto era un pedazo del hombre al que amé, ahora despreciado por nuestro hijo. Revisé las cajas con cuidado, apartando lo que para mí tenía valor, mientras Andrés paseaba inquieto, mirando su reloj a cada momento. «No puedes apurarte», soltó al fin. «Es solo basura, mamá. Ni siquiera tienes dónde poner todo esto». Lo miré de verdad, viendo en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo guapo, como su padre, pero sin el calor ni la bondad de Ricardo en la mirada. «Sí tengo un lugar», contesté serenamente, «y me tomaré el tiempo necesario. Estas no son solo cosas. Andrés, son recuerdos». Él rodó los ojos. «Está bien, tengo llamadas. Solo termina para las 9:30. Salió sin volver la vista. Mientras continuaba eligiendo con cuidado, pasé por las etapas del duelo, no solo por Ricardo, sino por el hijo que creí haber criado. Siempre fue así de frío y cruel. Yo misma había negado las señales buscándole excusas. Ricardo lo había entendido todo y preparó un plan detallado para protegerme de nuestro propio hijo. En el fondo del closet encontré algo inesperado, la vieja mochila de piel de Ricardo arrinconada. Dentro había un sobre sellado con mi nombre y una nota. «Si encuentras esto, Teresa es una copia extra de todo lo de la caja fuerte del garaje por si acaso». Mi esposo, siempre tan astuto y previsor, haciendo copias de respaldo para sus propias copias. Cuando el portero me ayudó a subir mis pertenencias al coche, lancé una última mirada al edificio. Una mezcla extraña de melancolía y alivio me atravesó. Aquel penthouse había albergado nuestras memorias, pero nunca fue verdaderamente mío, de la forma en que Ricardo quiso que lo fueran el garaje y su contenido. Nos conduje fuera de la ciudad, tomando la carretera costera rumbo a Playa del Carmen. Era momento de conocer la casa que Ricardo había preparado en secreto para mí, la verdadera herencia que había planeado desde el inicio. Mientras avanzaba, sentí que una carga inmensa se aligeraba de mis hombros. Por primera vez desde su muerte, no reaccionaba solo al dolor, y la conmoción avanzaba con intención hacia algo nuevo. El trayecto a Playa del Carmen apaciguó una parte rota de mi alma. Mientras la carretera bordeaba los acantilados regalando vistas del Caribe inmenso y azul, respiré más profundo de lo que había hecho en semanas. Seguí las indicaciones hasta una casita de piedra discreta medio oculta, tras unos cipreses altos. No era una mansión ni un lujo desmedido, pero la propiedad irradiaba intimidad y calidez. Una puerta de madera conducía por un sendero que rodeaba un jardín pequeño, pero cuidado con esmero. Con la llave del paquete de documentos abrí la puerta y crucé el umbral. Me quedé inmóvil. Cada rincón parecía pensado para mí. La sala contaba con libreros empotrados alrededor de una chimenea de piedra y sillones cómodos en los tonos que siempre preferí. La luz natural se derramaba a través de amplias ventanas, iluminando suelos de madera adornados con tapetes artesanales.
La cocina combinaba lo moderno con lo clásico e incluía un desayunador con vista al jardín. La recámara principal no era grande, pero sí acogedora, y se abría a un patio íntimo desde donde entre las propiedades vecinas se colaba un pedacito de mar. Pero fue el pequeño estudio junto a la sala lo que terminó por desarmarme. Sobre un escritorio sencillo, colgaba un cuadro que reconocí al instante, una acuarela del Canal de Venecia, pintada por un artista callejero, el día en que Ricardo me pidió matrimonio. Habíamos perdido el original durante una mudanza hacía años, y ahora aquí estaba una reproducción perfecta, como si Ricardo lo hubiera encargado desde mis recuerdos. Las lágrimas brotaron no como los sollozos desgarradores de semanas pasadas, sino como una liberación dulce. Ricardo había pensado en cada detalle para darme consuelo y alegría. Unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron mi ensueño. Al abrir vi a una señora elegante de unos 70 y tantos con un platón cubierto en las manos. «Hola», saludó con calidez. «Usted debe ser Teresa. Soy Mariana del Carmen, su vecina. Ricardo me pidió estar pendiente cuando llegara». Parpadeé sorprendida. «¿Usted conoció a Ricardo?». Ella sintió y me tendió el plato. Él vino varias veces estos últimos años preparando la casa. Soy de las pocas personas que conocían su plan. Me hizo prometer no contactarla hasta que usted apareciera para reclamar el lugar. Con una taza de té en la cocina, Mariana compartió detalles que llenaron vacíos en mi mente. Ricardo era minucioso al hacer todo bien, explicó. Traía fotos de su casa en la ciudad para imitar su estilo mientras creaba algo que encajara aquí en Playa del Carmen. No tenía idea de que planeaba nada de esto, confesé. Lo mantuvo completamente en secreto. Mariana asintió con expresión pensativa. Él me lo comentó. Dijo que era por su seguridad, aunque no dio más detalles. Me pidió que cuando por fin viniera quizá necesitaría una amiga, alguien que supiera lo que es reconstruir la vida tras una pérdida. En los días siguientes adopté una rutina tranquila, conocí la ciudad, saludé a otros vecinos y cada noche regresé a la casa que poco a poco empezó a sentirse verdaderamente mía. Al cuarto día mi teléfono mostró el número de Andrés. Dudé antes de responder. «Mamá, ¿dónde está?». Su voz arrastraba la misma impaciencia. «Tía Beatriz dice que no ha pasado con ella. Estoy tomándome un tiempo para mí». «Andrés», respondí. «Encontré un lugar donde quedarme». «¿Qué significa eso? ¿Dónde no puedes simplemente desaparecer así? No voy a hablar. Estoy ahora». «¿Había algo en específico que necesitabas?». Hubo una pausa. Luego su tono cambió al de los negocios. «De hecho, sí. Revisando los papeles de papá encontré referencias a inversiones adicionales que no estaban en el testamento. Creo que podría haber cuentas o propiedades de las que no sabemos». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz serena. «Ah, ¿qué tipo de referencias?». «Nada claro, solo notas sobre reuniones con asesores financieros desconocidos para mí. Comentarios raros sobre asegurar bienes futuros». Andrés sospechaba, buscaba recursos que creía suyos por derecho. ¿Cuánto tardaría en descubrir la verdad? Si existieran bienes adicionales, estoy segura de que el licenciado Salgado los habría mencionado, respondí. Tal vez, murmuró sin convencerse. «Mira, ¿cuándo volverás a la ciudad?». «Deberíamos hablar en persona». «No estoy segura de cuándo volveré», contesté. «Necesito este tiempo lejos». Su frustración traspasó la línea telefónica. «Mamá, esto es absurdo. No puede simplemente irse sin decirle a nadie dónde está. Estoy perfectamente bien, Andrés. No estoy vagando ni estoy sola.
Solo necesito un tiempo para asimilar todo lo ocurrido. Tras colgar me senté en el jardín a reflexionar. La pregunta que Ricardo había dejado en su carta seguía resonando en mi mente. ¿Se demostraría Andrés digno de compartir esta riqueza inesperada? Hasta ahora sus actos solo habían confirmado los temores de Ricardo sobre su carácter. Pero la gente puede cambiar, ¿verdad? El hijo que recordaba de otros tiempos con compasión y genuina calidez debía seguir existiendo en algún rincón. 3 meses después me había establecido en una rutina que se sentía cada día más natural. Dividía mis días entre poner en orden la casa, explorar mi nueva comunidad y manejar las responsabilidades que acompañaban la herencia inesperada de Ricardo. Con el apoyo de la abogada Patricia del Olmo, había organizado un sistema cómodo para supervisar las propiedades y las inversiones. Los autos permanecían en su garaje seguro bajo el cuidado del equipo de Carlos del Bosque. Incluso conduje el Aston Martin, una vez un recorrido breve por la carretera costera, que me dio algo de miedo, pero también una alegría profunda y una conexión extraña con Ricardo. La relación con Andrés seguía siendo tensa. Nuestras conversaciones eran casi exclusivamente correos formales sobre asuntos prácticos. Como Patricia había anticipado sus primeras indagaciones legales para disputar la herencia, terminaron cuando los abogados confirmaron que los arreglos de Ricardo eran intachables. Estaba podando las rosas del jardín cuando vi un coche desconocido. De él bajó una mujer alta con aire profesional y la eficiencia de quien está acostumbrada a resolver problemas. Señora Méndez, soy Clara Mendoza, asistente de Andrés. ¿Podría hablar con usted un momento? Algo en su tono tenso y urgente, pese a la fachada profesional, me provocó un escalofrío. En la sala, Clara se sentó en el borde del sillón, declinando mi oferta de té. Señora Méndez, vengo porque Andrés atraviesa serias dificultades. Me pidió que hablara directamente con usted, temiendo que quizá no le respondiera la llamada. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté, aunque algo en mi interior ya lo sospechaba. Principalmente financieros. Abrió una carpeta delgada. Los costos de la renovación del penthouse duplicaron el presupuesto. Hubo fallas estructurales imprevistas que requirieron una inversión adicional significativa. No me sorprendió. Ricardo había mencionado años atrás la antigüedad de la infraestructura del edificio, pero sus advertencias fueron descartadas como gastos innecesarios. Además, continuó Clara, la inversión principal de Andrés fracasó. Puso una suma grande en un proyecto de construcción que se topó con problemas de permisos. Los detalles son complejos, pero básicamente enfrenta pérdidas graves y poca liquidez. Ya veo. Manteniendo el rostro serio, pregunté: ¿y cómo me involucra esto a mí? Clara vaciló. Para serle franca, Andrés necesita apoyo económico. Sabe que usted dispone de recursos que podrían salvarlo de la quiebra y de perder el penthouse. Ahí estaba la petición que anticipaba desde la pelea de 3 meses atrás. Ni disculpas ni un gesto de reconciliación, solo un pedido de dinero enviado por intermediaria para evitar la vergüenza de pedírmelo él mismo. Andrés. ¿Ha considerado vender el penthouse?, pregunté. Incluso a medio renovar probablemente cubriría sus deudas. Exploró esa opción, admitió Clara. Pero en su estado actual, a medio trabajo se vendería con una pérdida importante. Además, hay conflictos con algunos contratistas. En otras palabras, Andrés probablemente había roto relaciones con el equipo de construcción por su carácter o por falta de pago. Le agradezco que viniera a explicarme, respondí tras una pausa. Dígale a Andrés que he escuchado su solicitud y que lo pensaré. Clara pareció sorprendida por mi respuesta ambigua.
Señora Méndez, la situación es bastante urgente. El embargo podría iniciarse en unas semanas. Lo comprendo y necesitaré tiempo para decidir mi respuesta. Eso es todo lo que puedo ofrecer hoy. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a Andrés, conduje a la ciudad para evaluar el estado del penthouse por mí misma. El portero, al reconocerme tras tantos años, me dejó pasar sin avisar. Lo que encontré era grave. La vivienda antes elegante estaba casi demolida, con cables y tuberías expuestos que formaban un laberinto peligroso. El equipo de construcción estaba abandonado, una fina capa de polvo, revelando semanas de inactividad. Mientras recorría lo que había sido nuestro hogar, una mezcla de sentimientos me golpeó: tristeza por la devastación de los recuerdos, enojo por el derroche y la mala gestión, y gratitud por la previsión de Ricardo. Estaba revisando unas manchas de humedad cuando escuché la puerta abrirse. «Mamá». La voz de Andrés resonó en el espacio vacío. «El portero dijo que estabas aquí». Apareció en la entrada y me sorprendió lo cambiado que estaba. Su porte, siempre impecable, lucía descuidado. La ropa, aunque costosa, estaba arrugada, y su rostro mostraba el agotamiento de noches sin dormir. Se veía más delgado los ángulos de su cara, resaltando su parecido con Ricardo en sus momentos más duros. «Quería verlo por mí misma», dije, señalando el desastre a nuestro alrededor. Andrés pasó una mano por su cabello, un gesto de frustración que recordaba de su infancia. «Supongo que Clara te habló ayer». Asentí. «Me explicó tu situación financiera», dije, y necesitaba comprender todo antes de decidir. Caminé con cuidado entre montones de escombros. «Esto es muy distinto a lo que describiste cuando comenzaste las renovaciones». Él soltó una risa corta, sin alegría. «Sí. Bueno, en construcción y en la vida las cosas rara vez salen como uno espera». «Andrés», dije con suavidad, «¿qué pasó con el proyecto de inversión?» Algo en mi tono pareció quebrar su defensa. Se sentó sobre un bote de basura volcado, exhausto. Me metí en algo que me superó. El proyecto parecía seguro: apartamentos de lujo en una zona prometedora. Las preventas iban bien. No puse no solo el dinero que tenía, sino que pedí préstamos usando otras propiedades, incluso el valor que creía que alcanzaría el penthouse. Entonces, una inspección ambiental reveló problemas de contaminación que nadie había mencionado. Los costos de limpieza hicieron que el proyecto dejara de ser rentable. Los inversionistas se retiraron. Observé la devastación a nuestro alrededor, no solo la demolición física del lugar, sino también el colapso financiero de Andrés. ¿Por qué no me buscaste antes de que todo llegara tan lejos? Su rostro se endureció. «Después de nuestra última discusión, después de enterarme de lo que hizo papá y de tu papel en ello, supongo que fue orgullo o terquedad». «Rasgos fuertes de los Méndez», admití. «Ambos son impulsores poderosos». Andrés habló después de un momento, intentando sonar despreocupado. «¿Ya tomaste tu decisión sobre ayudarme?». Lo miré a los ojos. «Estoy dispuesta a ayudarte, Andrés, pero no sin condiciones, y no simplemente firmando un cheque para cubrir tus deudas». En su rostro se cruzaron el alivio y el agotamiento. «¿Qué condiciones necesitamos? ¿Hablarlo bien?», respondí, caminando hacia la puerta. «No aquí, rodeados de pruebas de decisiones apresuradas. Ven a Playa del Carmen mañana. Hablemos de cómo seguir adelante. Que no sea solo resolver tu problema inmediato, sino también las causas que te llevaron a esto». Parecía querer discutir, presionar por una respuesta inmediata, pero la necesidad superó al orgullo. «Está bien, mañana». Andrés llegó a la casa exactamente a la hora acordada, que a las 11 de la mañana siguiente, su aspecto mucho más cuidado que el día anterior. Un intento, supuse, de aparentar control. Yo había pasado la mañana preparándome, no solo mentalmente, sino también arreglando el lugar con esmero para nuestra charla.
Tienes una vista preciosa, comentó con rigidez mientras lo guiaba al patio trasero, donde había colocado sillas cómodas y un almuerzo ligero. Tu padre eligió bien. Asentí. Recordó lo mucho que me gusta la costa. El rostro de Andrés se tensó al mencionar a Ricardo, pero no dijo nada mientras tomaba asiento. El patio ofrecía una vista hacia un pequeño jardín perfectamente cuidado, que descendía suavemente, dejando ver destellos del Caribe entre las casas vecinas. El ambiente era sereno, privado y neutral para la difícil conversación que tendríamos. Tras servirnos té helado, giré para mirarlo de frente. Antes de hablar de tu situación financiera, quiero mostrarte algo. Le entregué una carpeta de piel que había preparado esa mañana con documentos seleccionados de los archivos de Ricardo. Estas son proyecciones financieras y evaluaciones de mantenimiento para el penthouse, le expliqué mientras hojeaba las páginas. Tu padre las mandó hacer hace 3 años, anticipando problemas graves en la estructura del edificio. Los cálculos coinciden bastante con lo que encontraste durante las renovaciones. Andrés frunció el ceño. Papá nunca mencionó nada de esto. Lo intentó, lo corregí con suavidad. Varias veces desestimaste sus advertencias diciendo que era demasiado cauteloso, que esos gastos no valían la pena. Te mostró estos informes en su última Navidad antes de su diagnóstico. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro la molesta evaluación del edificio, que tanto mencionaba en la cena la misma. Tomé un sorbo de té. Ricardo no solo era precavido, estaba tratando de prepararte para lo que enfrentas ahora. Andrés dejó el folder a un lado. Su mandíbula se tensó. Si me trajiste aquí solo para decirme, ¿te lo dije por papá? No lo interrumpí. Te estoy dando el contexto para mi decisión de apoyarte. Ricardo vio venir esto. No solo los problemas estructurales, sino el patrón de decisiones que te llevaron a esta crisis. ¿Y qué patrón es ese? Su voz era defensiva, aunque percibí una genuina duda. Priorizar las apariencias en vez de la realidad, dije con calma. Perseguir ganancias rápidas en lugar de un crecimiento estable. Desestimar la prudencia como pesimismo vacío. Lo miré directamente. Esas mismas actitudes fueron las que te hicieron echar a tu madre de su hogar, sin considerar lo que ella necesitaba. Tuvo la decencia de mostrarse avergonzado por un momento. No debí manejarlo así. No debiste. Un silencio pesado nos envolvió roto, solo por el rumor distante de las olas y el canto ocasional de aves marinas. Andrés se removió en su asiento, poco acostumbrado a mi franqueza. Durante toda su vida adulta, yo había sido quien calmaba las aguas, quien evitaba conflictos, quien se adaptaba a sus estados de ánimo. «Entonces, ¿qué me propones?», preguntó finalmente. «¿Cuáles son las condiciones para tu ayuda?» «Primero, transparencia total», respondí. «Necesito ver absolutamente todo: cuentas, deudas, contratos, compromisos. Nada oculto ni convenientemente omitido». Andrés asintió con rigidez. «Está bien». «¿Qué más manejo financiero profesional de ahora en adelante?», continué. «Has demostrado que tu juicio en estos asuntos se ve afectado por la impulsividad y el exceso de confianza. Cualquier dinero que te dé se administrará mediante fondos supervisados». Su expresión se oscureció. «Entonces tendré un estipendio como un niño, como alguien que cometió errores graves y necesita protección». «No es un castigo, Andrés», lo corregí. «Es para proteger tanto el dinero como a ti mismo». «Y supongo que tú controlarás esos fondos». No respondí, sorprendiéndolo. «Serán administradores independientes con responsabilidad legal. No busco controlar tu vida, solo asegurar que la ayuda que te brinde sirva para que mejores a largo plazo».
Él asimiló la idea claramente dividido entre su desesperación por ayuda y su deseo de independencia. Y el penthouse todavía es mío. La opción más sensata sería venderlo, dije observando su reacción. Incluso en su estado actual cubriría una parte importante de tus deudas. Podrías empezar de nuevo quizás en una propiedad más manejable. Venderlo. La idea parecía golpearlo de verdad. Pero es nuestra casa de familia, es donde papá y tú... Es solo un lugar físico. Andrés lo interrumpí suavemente. Uno que estabas dispuesto a desmantelar y transformar hace apenas unos meses. Los recuerdos no viven en las paredes. Se levantó bruscamente y comenzó a caminar por el patio pequeño. No lo entiendes. Venderlo sería admitir mi fracaso absoluto. Todo el mundo se enteraría. Y ahí estaba la raíz de su resistencia. No era apego emocional a la casa, sino temor a lo que dirían los demás si se veía obligado a vender bajo presión financiera. Otra vez, las apariencias por encima de lo esencial. La gente ya lo sabe, contesté tranquila. La obra lleva meses detenida. Los contratistas han presentado demandas para cobrar. La comunidad financiera comenta estos asuntos. Andrés dejó de caminar los hombros vencidos. Realmente lo arruiné todo, ¿verdad? La vulnerabilidad en su voz me sorprendió. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, vi a mi hijo sin defensas, perdido y enfrentando las consecuencias de años de priorizar la imagen. No todo, dije suavizando mi voz. Pero creaste un problema serio, que necesitará cambios igual de serios para resolverse. Andrés volvió a sentarse luciendo agotado. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente? Un camino claro hacia adelante, respondí. Voy a crear un fondo para saldar tus deudas más urgentes y evitar la quiebra. Contrataremos profesionales para terminar las renovaciones o preparar el penthouse para venderlo, según lo que tenga más sentido tras una evaluación. Y a cambio, aceptas supervisión financiera por un tiempo determinado. Trabajas con un consejero para entender qué te llevó hasta aquí. Dudé un momento. Luego añadí con firmeza. Y haces las paces por cómo me trataste después de que murió tu padre. Sus ojos buscaron los míos. Hacer las paces. ¿Qué significa exactamente? Significa reconocer el daño que causaste. Significa entender que las relaciones tienen consecuencias igual que las decisiones financieras. Me incliné un poco. Andrés, no te ofrezco ayuda como un negocio frío. Te la ofrezco como madre, porque creo que puede ser mejor de lo que han mostrado tus actos recientes. Algo en mis palabras pareció romper su coraza. Desvió la mirada parpadeando rápido. No quise decir lo que dije ese día, murmuró suavemente sobre que eras inútil. Estaba enojado y me desquité. Tal vez concedí, pero esas palabras no salieron de la nada. Reflejaron una actitud hacia mí y hacia las mujeres mayores, que has llevado por un tiempo. Él no lo negó, lo cual ya era un pequeño avance. Necesito tiempo para pensar en todo esto, dijo al fin. Tómate el tiempo que necesites, respondí, pero recuerda que tus acreedores no esperarán a que termines de reflexionar. La primavera regresó a Playa del Carmen pintando el jardín de la casa con explosiones de color contra el azul del Caribe. Habían pasado 9 meses desde la muerte de Ricardo VI, desde que descubrí el secreto del garaje, y 4 desde que la crisis financiera de Andrés nos obligó a enfrentarnos. Tras 3 días de silencio, Andrés me llamó con una respuesta que me sorprendió. Lo haré todo lo que sea necesario. El camino desde esa aceptación no fue sencillo.
La reestructuración financiera tomó semanas de arduo trabajo con contadores y abogados, revelando el verdadero alcance de los enredos de Andrés, algunos peores de lo que había admitido. El penthouse exigió decisiones difíciles. Se acordó completar solo las renovaciones esenciales para venderlo, y así cubrir las deudas más apremiantes. Más complicado que los asuntos prácticos, fue el trabajo personal que Andrés aceptó emprender. Las sesiones semanales con un terapeuta recibidas al principio con escepticismo, acabaron siendo una fuente de entendimiento real. Nuestra relación entró en un territorio nuevo imperfecto, pero cada vez más honesto para ambos. Estaba cuidando las rosas cuando un coche familiar se detuvo frente a la casa. Andrés bajó sosteniendo un paquete pequeño. Su aspecto era visiblemente distinto al del ejecutivo impecable de antes, y también al del hombre desesperado que había enfrentado el desastre. Seguía vistiendo ropa de calidad, pero menos ostentosa, y su actitud era más serena. Incluso se había dejado una barba corta que suavizaba sus rasgos, haciéndolo parecerse mucho a Ricardo en su juventud. «El jardín está precioso», comentó saludándome con un beso en la mejilla, un gesto que sentí sincero. «¿De verdad transformaste este lugar?» «Solo trabajé sobre lo que tu padre empezó», respondí dejando las tijeras de podar a un lado. Mientras nos acomodábamos en lo que ya era nuestra costumbre de visitas mensuales, noté la paz que reemplazaba la antigua tensión. «La venta del penthouse es la próxima semana», me informó. «La inspección final salió perfecta. Vamos a obtener alrededor de un 40% más de lo que se habría logrado vendiéndolo por emergencia». «Es una excelente noticia», comenté. «Eso le dará al fondo más opciones para tus próximos pasos». «¿Sobre esos próximos pasos?» Andrés colocó su taza con cuidado. «Quería comentarte algo. Me ofrecieron un puesto en una organización de desarrollo comunitario que trabaja en vivienda accesible». Levanté las cejas sin ocultar mi sorpresa. La carrera de Andrés siempre había sido en bienes raíces de lujo, con un desdén habitual por la vivienda popular. «Obviamente es un salario mucho más bajo que en mis cargos anteriores», continuó. «Pero el fondo que creaste cubre mis necesidades básicas. Y...» vaciló buscando palabras. «Siento que es importante usar mi experiencia en desarrollo para algo más que ganar dinero». «Eso suena a un cambio importante», dije. «¿Qué te motivó, Andrés?» Miró hacia el mar antes de responder. «¿Recuerdas aquel proyecto fallido, los condominios de lujo? El terreno fue vendido a una organización de viviendas sin fines de lucro. Ahora están construyendo viviendas mixtas, bien diseñadas y sostenibles. Estuve colaborando con ellos de manera informal estos meses», añadió encogiéndose de hombros entre cierta vergüenza y orgullo. «Me va bien en los aspectos técnicos del desarrollo, sin la presión de exprimir hasta el último centavo». Observé el rostro de mi hijo, notando la emoción genuina mientras hablaba. «Parece que encontraste algo que te interesa más que solo tus habilidades empresariales». «Papá seguramente pensaría que es irónico», admitió Andrés, con una sonrisa sincera, «que yo terminara en vivienda accesible después de años persiguiendo el mercado de lujo». «Creo que estaría orgulloso», lo corregí con suavidad. «Siempre valoró el talento usado para causas significativas». Andrés asintió y tomó el paquete que había traído. «¿Hablando de papá? Por eso traje esto». Al limpiar el penthouse, encontramos algunas cosas que pensé que deberías tener. Dentro del paquete había una cajita de madera que reconocí al instante. La colección de mancuernillas y sujetadores de corbata de Ricardo, objetos que Andrés se había quedado al principio. «Las guardé porque sentía que representaban un vínculo con papá», explicó mientras abría la caja. «Pero me di cuenta de que solo son objetos. La verdadera conexión con él no está en las cosas».
Debajo de las mancuernillas había algo más, una bolsita de terciopelo que contenía mi anillo de bodas original, el que creí perdido en el caos del penthouse. «Lo encontré en la caja fuerte del despacho de papá», dijo Andrés, mientras yo sacaba el aro dorado de la bolsita. Junto a eso, me entregó un sobre pequeño, con mi nombre, en la caligrafía de Ricardo. Adentro había una tarjeta para nuestro 45 aniversario. El primer anillo fue una promesa de la vida que construiríamos. Este celebra la vida que creamos, todo mi amor para siempre. Oculto entre la tarjeta había un recibo de joyería fechado apenas unas semanas antes de la última hospitalización de Ricardo, un anillo de eternidad que no alcanzó a regalarme. Incluso entonces estaba planeando el futuro, susurré las lágrimas empañando mi vista, siempre pensando en lo que venía. «El joyero aún tenía el pedido», dijo Andrés. «Lo recogí para ti». Sacó de su bolsillo una pequeña caja y me la entregó. Dentro un delicado anillo de zafiros y diamantes sencillo y elegante, exactamente mi estilo. Las piedras atraparon la luz primaveral, lanzando destellos que danzaban sobre la mesa del patio. «Ay, Ricardo», susurré poniéndomelo junto a mi anillo original. Se veían perfectos juntos el oro sencillo del principio y las gemas que contaban un camino recorrido. Andrés guardó silencio dejándome disfrutar ese instante de conexión con su padre. Cuando al fin lo miré vi en su rostro algo que no veía desde hacía años: ternura y respeto, libres de impaciencia. Al prepararse para irse, Andrés se detuvo en el umbral del jardín. «Quería preguntarte, ¿qué pasó con los autos, los del garaje que papá te dejó?» Sonreí recordando mi reciente charla con Carlos. «Me quedaré con el Aston Martin». A Ricardo le habría encantado saber que a veces lo conduzco por la costa. Los otros se venderán y el dinero se repartirá entre una fundación que apoya la educación financiera y un fondo para tus futuros hijos, si los llegas a tener. Andrés repitió pensativo. «Eso es optimista». «Tu padre siempre fue optimista en el fondo», respondí. Detrás de sus planes meticulosos estaba la convicción de que la gente puede cambiar, crecer y volverse mejor si recibe la oportunidad adecuada. Esa noche conduje el Aston Martin por la carretera costera, el rugido del motor, acompañando mi viaje entre las curvas que Ricardo nunca llegó a ver. El atardecer tiñó el mar de oro líquido mientras mis manos adornadas con el anillo sencillo del comienzo y el círculo de gemas del presente giraban el volante con renovada confianza. «Tenía razón», dije en voz alta a la memoria de Ricardo. Mi voz llevada por el viento se mezcló con el susurro de las olas. El garaje que parecía inútil y que una vez simbolizó el desprecio de mi hijo, por mi valor, no solo cambió mi vida, también transformó nuestra relación. La herencia que parecía cruelmente injusta resultó ser la última prueba de amor y sabiduría de Ricardo para los dos. Mientras regresaba a casa, mi casa sentí que todo encajaba, que un ciclo concluía y otro apenas empezaba. Sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentaría confiando en los planes de Ricardo, en las lecciones de este año difícil y en la certeza de mi propio valor. La llave del garaje, que en otro tiempo solo abría una puerta común, finalmente había abierto algo mucho más valioso, una nueva forma de entender, el amor, el legado y el coraje de comenzar de nuevo sin importar la edad ni las circunstancias.